Desde hace más o menos unos 10 años he estado buscando alguna solución para el problema enorme que tenemos de corrupción en el país. Incluso me acuerdo que el primer artículo que escribí, de más o menos unos 50 que he escrito de ahí para acá sobre corrupción, yo decía que la corrupción era el mal mayor que teníamos. Y en ese momento, solo hace una década, la mayor parte de la gente que me hacía comentarios al respecto lo veía como exagerado, como inapropiado. Increíble, pero hace solo una década. Hoy tenemos el problema mayúsculo de la corrupción y otros problemas, ya no solamente la corrupción aquí. Esta presentación es unas reflexiones con una propuesta también. Y una propuesta, la llamo así positiva, porque a mí me gusta siempre arrancar desde un plano sumamente crítico, reconocer la realidad, por abrumadora que sea, pero aún así ser positivo y lanzar algunas propuestas. Y eso es lo que intenta esta presentación y este tema que he presentado en la COFI. Desde hace rato, buscando esas soluciones o esas posibles alternativas que de verdad son muy difíciles. Y me imagino que a todos nos habrá pasado, no es un ejercicio que haya hecho yo solo tal vez. He encontrado que en la casa pues ya el tema no era tan posible hacerlo, porque siempre oímos cosas como que necesitamos 1, 2, 3 generaciones, etcétera, pero el problema que tenemos de fondo es que para que una generación cambie, la generación actual tiene que lograr el cambio, tiene que lograr procesos educativos que cambien esa nueva generación. Y esa generación que debería procurar ese cambio, lamentablemente no la tenemos, porque tenemos una escala de valores invertidos. Debo advertir de alguna manera, como decíamos ayer en una mesa que teníamos compartiendo, que los que estábamos ahí no representábamos a Colombia, y debo decirlo así con toda claridad, porque es que seguramente en estos espacios los que estamos no representamos a Colombia, y tenemos que partir de las realidades para poder buscar soluciones. Mi nombre es Rafael Fonseca, ingeniero, como todos ustedes, no profesor, vengo desde la práctica, miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros hace tiempo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad, y de alguna manera me identificaría para esta presentación como un ingeniero preocupado por el futuro de los ingenieros en el país y de pronto hasta en el mundo. Voy a partir de las amenazas que he visto. Yo empecé a buscar las amenazas y sintetizarlas. La presentación está hecha a propósito con la ayuda de los mapas mentales de Mónica, ¿sí? A propósito, por las cosas que vamos a hablar. Entonces, a lo que nos enfrentamos y a lo que me voy a enfocar es a la pérdida posible de trabajos de ingenieros, de ingeniería, por corrupción, globalización e inteligencia artificial. Por corrupción, ya no voy a hablar de la parte ética ni de los efectos terribles que tiene con respecto al bienestar de los colombianos, sino de la pérdida de trabajos. Porque la corrupción concentra el trabajo de muchos en unos pocos. Y al concentrarlo deja a una gran cantidad de ingenieros por fuera de posibilidades de trabajo. Y tenemos que tener en cuenta también que definitivamente la calidad no es una prioridad, y tampoco el bienestar es en últimas la prioridad que debería tener cualquier trabajo de ingeniería, en cualquier disciplina de ingeniería, en cualquier actividad de ingeniería. La globalización también concentra el trabajo. Entonces hemos visto en los últimos 20 años, hemos visto la afluencia de empresas españolas y de empresas canadienses que no solamente vinieron a competir, y eso está bien porque nos mejora a todos, sino vinieron a comprar compañías colombianas. Y una lástima digamos, el resultado que se produce finalmente es lastimoso, porque algunas empresas medianas de ingeniería
se volvían unas verdaderas escuelas para muchos ingenieros, y eso se está perdiendo. Pero también tiene el efecto tremendo para lo que estamos hablando ahorita, en que esas compañías concentran el trabajo, no solamente porque tienen gran capacidad de contratación, sino porque lo que hacían 100 ingenieros antes lo van a hacer 15, y a lo mejor de esos 15, unos 10 ni siquiera están en el país. Entonces nos estamos enfrentando a un problema serio, con una tendencia seria y preocupante de pérdida de trabajos. Y la última, pues creo que no necesita ninguna explicación: la inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo porque hace no más 4 o 5 años leíamos a Harari. Yo no sé si ustedes vieron el libro de 21 lecciones para el siglo XXI, en donde él decía: en el 2030 vamos a perder el 50% de todos los empleos que hoy en día conocemos. Pero de alguna manera uno decía, en el 2030, entonces quedamos un poco tranquilos. En estos días tuve oportunidad de ver una aplicación que hizo, con el mejor sentido de ayuda, una ONG. Y es una aplicación de inteligencia artificial para ayudar a hacer formulación de proyectos para entidades como los municipios, ¿cierto? Para entidades oficiales, para que hagan su formulación, lo presenten a Planeación Nacional y tengan el visto bueno allá para que puedan pedir plata y puedan tener empréstitos, etc. Esa aplicación, miren, es decir, de la mejor intención, la mejor voluntad de esa ONG por ayudar, resulta que la formulación de proyectos la hacen una cantidad de profesionales, entre ellos un montón de ingenieros industriales más que todo, y administradores y economistas, pero sobre todo una gran cantidad de ingenieros industriales que demoran más o menos entre 3 y 4 meses para hacer una formulación de un proyecto para un municipio, cualquiera que sea el proyecto. Pues ahora esos mismos formuladores pueden acceder a esta aplicación, que es de uso libre para el que quiera. Paga 80.000 pesitos, le mete 5 minutos de datos, 5 minutos de datos generales, y la aplicación le devuelve un documento con el 80% de lo que él debería producir. Es decir, para ponerlo en los términos de lo que estamos hablando, 4 de cada 5 se quedaron sin trabajo. Y eso es dramático, y nos va a suceder prácticamente en todas las áreas de la ingeniería. Unas más y otras menos. Incluso hemos hablado mucho del criterio de los ingenieros y cosas de ese estilo. Hoy no podemos decir, incluso yo he repasado aquí en todas las interesantísimas iniciativas y reportes de trabajos que he visto aquí, que he estado muy complacido. De alguna manera uno podría decir, no, eso la inteligencia artificial todavía le falta y todavía no ha llegado allá, pero a la velocidad que va, dentro de 1 o 2 años ya está con el criterio de los ingenieros allá metido. Eso es sumamente preocupante. Y no hemos hablado de otra escala, la escala ética, que vamos a hablar dentro de un ratico. A esto no le metí, porque pues para concentrarnos en una sola cosa no le metí el problema mayor que tenemos todos, que es el cambio climático, ¿sí? Pero dejemos eso de alguna manera ahí planteado, y nos vamos a concentrar en esta pérdida de trabajos. Yo dije, voy a unos recintos académicos, entonces voy a ser juicioso con el tema académico. Entonces llamé a todos los profesores, amigos, colegas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y les hice consultas. No sé si a todos, ¿sí? Pero a una gran cantidad. Es que aquí está Carlos, y a Carlos no le hice esas preguntas. Y ellos me ayudaron a levantar las vulnerabilidades que encontramos en este momento, y voy a pasarlas de alguna forma rápido. Todos sabemos que tenemos una cultura reinante tremenda en inversión de valores, donde la inteligencia para nosotros está, alguien me lo decía ayer con toda precisión, en una sola palabra: en la picardía. Esa es nuestra inteligencia, esa es nuestra expresión de la inteligencia, y de verdad no está, de alguna manera, no está equivocado. No me puedo extender en nada, pero el cerebro funciona precisamente
tratando de buscar los caminos de mínima energía. Y la mínima energía, cuando las condiciones son como las que tenemos en el contexto actual en el país, pues son las de la picardía. Eso es lo más inteligente. Y estamos en tal nivel que ya no tenemos ninguna barrera para ello. No es de buen recibo, voy a pasar rápido, no es de buen recibo cuestionar para aproximarse a la verdad. Es criticado. El que critica, no, lamentablemente ya llevamos 50 años del concepto de calidad integral y tenemos las empresas certificadas en calidad, pero es muy difícil encontrar el sentido de calidad real que traía desde el principio la calidad. Métodos y procedimientos aplicados como recetas, no reconocimiento del riesgo. Este es gravísimo porque hace que las personas caigan en un estado de optimismo ignorante. Es tremendo porque eso desata la codicia fácilmente. No hay mampara para no tener un proceso de codicia. Esto me lo decía un super profesor pues, que tenemos allá. Me decía, mire, toda esta inteligencia que tenemos disponible hoy en el mundo no ha hecho que nuestra ingeniería sea más inteligente. O sea, de alguna manera tenemos una mala apropiación de las tecnologías disponibles. No se saben los efectos que tendrá el cambio climático y sobre todo no sabemos si estamos preparados o no. Yo diría, sabemos que no estamos preparados, pero no sabemos es para qué debemos estar preparados. El aprendizaje es disciplinar, compartimentalizado, no orientados a los problemas que enfrenta el ingeniero. El enfoque disciplinario y la especialización no tienen la debida integración entre todas las disciplinas que deben tener. No hay, esta es al mismo tiempo preciosa, pero al mismo tiempo dolorosa. No tenemos claro que la ingeniería es una actividad social. Nosotros creemos aquí que somos muy matemáticos y que la técnica, y no hablemos de política ni nada de esas cosas porque eso no es con nosotros. Y resulta que sí es con nosotros, todo es con nosotros. Nosotros tenemos es una actividad social. Muy bien. Conocimientos limitados del territorio en que se desarrollarán los proyectos. Normalmente nos enfrentamos a eso. Y digamos, de alguna forma lo voy a decir como una crítica de esas autocríticas, pues, por estar sentado en Bogotá, pero yo diría que esto se ocupa de todas las regiones del país, en donde hacemos proyectos para regiones, para otras localidades, en donde no necesariamente conocemos plenamente el territorio. Y conocer el territorio no es que sabemos la geografía regional y investigamos aquí y allá, sino los procesos sociales que suceden allá. Y entonces fácilmente descolocamos los proyectos de lo que hoy en día se llama del situado y del localizado que se necesita para eso. Nos pasa todos los días, a toda hora. Yo diría que en los trabajos que tenemos a nivel estatal, el 100% de los proyectos están con ese problema. Lo diría con toda tranquilidad. Hay limitaciones en la capacidad de emprendimiento y gerencia. Entre otras cosas, he visto unas presentaciones lindas que tienen que ver con todo esto que están haciendo en las universidades y que me llena de emoción, pues, que esto esté sucediendo y que se está volviendo como una bola de nieve positiva muy interesante. Hay dificultades en la articulación e integración para el liderazgo, digamos que tiene que ver con lo anterior. Nosotros tenemos que entender cuánto me queda. Le quedan 2 minutos de pregunta al auditorio. Wow. Entonces, corramos y no hay nada más que hacer. Rápidamente una reflexión de Platón contando sobre Sócrates, que decía: no basta ser aquí los catedráticos y los académicos con doctorados y postdoctorados, no necesariamente eso nos hace personas sabias. Y eso es parte de la humildad que tenemos que tener para recibir el mensaje que voy a dar aquí. ¿Cómo prepararnos? Esta es la parte positiva del asunto, es decir, bueno, estamos sumidos en ese lío, entonces yo propongo 2 cosas. 1, cambio en la educación que lo voy a
resumir con una cosa que llamé los pilares 8C, simplemente para pura mnemotecnia, y una resignificación de la ética. Esos pilares 8C son estos, los paso casi que nombrados. Constructivista, aquí han hablado mucho de eso, de la educación activa, del aprendizaje activo. Crítico, del sentido crítico que tenemos que tener, pensamiento crítico. El pensamiento complejo, que no es, esto es algo que de alguna manera todavía no está plenamente desarrollado y que no está plenamente conocido. Pensamiento complejo que integra absolutamente todas las áreas del saber, ¿sí? Siempre para reconocer la realidad como es. La realidad que tenemos siempre, en todo lo que vemos, en todas las esferas, en todas las disciplinas, en todos los aspectos de la vida es complejo. Perdón que me fui. Calidad, que ya lo nombré, tenemos un problema de calidad tremendo en la esencia. Criterio, para resumirlo de alguna manera y parafraseando una frase que le atribuyen a Einstein, es el criterio es todo aquello que me queda cuando se me olvidó todo lo que me enseñaron en la universidad. ¿Sí? De alguna forma eso es muy interesante. Nosotros lo que hemos visto, no suframos, todo lo que hemos visto, entre otras cosas, estamos en unos problemas tremendos, por ejemplo, con el código de sismorresistencia, y es la falta de criterio de los ingenieros, precisamente porque entonces el código se volvió que eso es lo que hay que hacer, y no lo que los ingenieros deberían tener para cada cosa. Curiosidad. Colectivo en dos aspectos que es absolutamente importante. Uno que ya mencionamos, colectivo, es que nuestras acciones de ingeniería tienen que ver siempre con lo social. Y el otro colectivo es que no hay nada que hoy en día podamos hacer en ingeniería que no sea a través de equipos de trabajo. No hay nada. Entonces tenemos que aprender a eso. Y el último, cambio, que no necesita explicación. Estamos cambio para todo el tiempo. Entonces, la propuesta es que cojamos materia por materia en las universidades, materia por materia en todas nuestras ingenierías, y las pongamos transversalmente con estos pilares, materia por materia. Eso implica un trabajo enorme. He visto trabajos de cada cosa de esas aquí y por eso decía que me llena de satisfacción, pero falta un trabajo, digamos, masivo en esto, para volver a que los ingenieros que salen con esto impregnados de alguna forma. La otra propuesta tiene que ver con la resignificación de la ética. El COMNIA nos ha propuesto aquí, nos dice que tiene que ser, si quieres repítelo tú, que yo me lo tenía de memoria, ya aprendido, dame tu definición. ¿De ética? Sí. La voluntad férrea de hacer las cosas bien. Y yo le meto a eso, la voluntad férrea de siempre hacer las cosas bien, el siempre es clave. Entonces, gracias, Rubén. ¿Sí? Y entonces digo yo, la resignificación de eso tiene que pasar por estas cosas, pero tiene que ser, y la propuesta aquí fundamental es, y creo que es la más difícil, pero la más importante, es proponerle a las universidades que aceptemos el reto que solo en las universidades hoy en día tenemos la última esperanza para resolver el problema tan grave que tenemos de falta de ética en los colombianos. En la casa no fue, porque ya lo explicamos. En el colegio es difícil, aunque hay manifestaciones muy interesantes en que los niños aprenden cosas en el colegio y van y se lo enseñan a sus papás que no lo sabían de la generación anterior, muy interesante, pero es en la universidad el único sitio donde tenemos de verdad la última esperanza para cambiar. Entonces, que hagamos de la estadía, por decirlo de alguna manera, de los estudiantes durante sus 4 o 5 años de carrera, una vivencia, absoluta vivencia, en donde toda interacción y toda forma de trabajo sea completamente ético, para que ellos salgan impregnados de eso allí. Con algo que es tremendo, que es lo más comprometedor,
y es que el ejemplo es realmente la esencia de la educación. Todo profesor tiene que dar ejemplo de esto para poder tener realmente una vivencia ética en las universidades. Todo profesor. Y lamentablemente, yo lo comentaba ayer con amigos muy desarrollados en todos estos temas, en donde decíamos, yo partía del hecho que alguien que llegaba a ser doctor en alguna cosa, él tenía impreso de alguna forma el sentido ético de su trabajo. Y lo que descubrí últimamente en los estudios que estoy haciendo hoy en día es que me quedé como 500 años atrás. Porque antes los científicos, todos los científicos, eran filósofos también. Y filósofos es que hablaban de la ética como una cosa normal y la integraban a todo su trabajo. Desde Descartes, 1600 por allí, eso se perdió, porque con el método Descartes separó de alguna forma clarísimamente lo que era científico y lo que era filosófico, de alguna manera la ciencia dura con las especulaciones que llegaron a degradar el pensamiento filosófico hasta el punto que llegamos a científicos de primera línea que produjeron una bomba atómica, y eso es lo que nos está sucediendo hoy en día. Ya. Muchas gracias. Espero que quedo con la ilusión de haber generado alguna reflexión al respecto y que actuemos y salvemos al país en las universidades. Gracias.